Buenas amigos y amigas, en esta preciosa tarde primaveral, con unos 21 grados de máxima, vamos a hablar de otra de las aromáticas que estoy cultivando aquí en el huerto, y es la ajedrea. La he puesto aquí puesto que algún amigo me preguntó si el tomillo se puede cultivar en maceta. Aquí tengo la ajedrea, que es prima hermana del tomillo. También la he puesto aquí la tengo en el suelo, en un patarre. Quiero enseñar y hablar un poquito de esta planta, que se ha cultivado desde hace miles de años. Es de la zona oriental del Mediterráneo y llega su expansión hasta el oeste de la India. Su nombre científico es Satureja hortensis, siendo la más conocida y utilizada de todas las saturejas. También tiene nombre vulgar como ajedrea de jardín, hisopillo, saborea, tomillo real, hierba olivera, etc. En cada zona de España se la conoce de una forma. Este nombre de satureja deriva de la palabra latina satura, que significa salsa o guiso, en alusión al uso culinario de esta planta. Fue considerada por los antiguos egipcios, griegos y romanos como afrodisíaca, asociándola con seres sobrenaturales y sátiros. En otras culturas lo utilizaron en sus rituales de fertilidad durante el verano, época de floración de la planta. Todavía le queda un poquito para que florezca, pero la veremos, ¿eh? Durante la Edad Media se prohibió su cultivo en los monasterios para que los monjes no fueran tentados a cometer actos impuros. Cosas de la Edad Media, claro. Las flores de la ajedrea gustan mucho a los insectos polinizadores, sobre todo por la falta de flores en época estival. Ya el poeta romano Publio Virgilio recomendaba plantarlas cerca de las colmenas para dar un gran sabor a la miel. Fijaos las hojitas, su forma. Esta planta es un pequeño arbusto de la familia de las lamiáceas, como es el tomillo, la salvia, la menta, la melisa, etc. Es anual y en sabor y utilización es prácticamente igual a la ajedrea silvestre, la satureja montana, pero esta última es perenne. Esta planta llega hasta los 40 centímetros de altura, tallos erectos, lo veis ahí. Ahora están verdes, pero se pondrán marrón con pelillos cuando sean un poquito más altas. Las hojas son verdes, lanceoladas, con pelos cortitos y flores pequeñas, blancas, rosadas o violáceas. Se darán según la zona desde el final de la primavera hasta el otoño, que como digo ya la veremos. Como su nombre indica, se ha cultivado en huertos desde siempre, pero si queremos tenerla bonita y sana y que crezca bien y compacta, deberemos plantarla a pleno sol, o en un lugar que reciba un mínimo de 6 horas de sol directo al día. El suelo más adecuado para su cultivo es aquel que drene muy bien, que esté aireado y algo fértil, añadiéndole para ello algo de materia orgánica como el estiércol, compost, humus de lombriz, etc. Soporta los suelos algo alcalinos y los secos. Si queremos reproducir y tener siempre esta planta en nuestro huerto, hay que coger semillas, ya os digo, en verano, para plantarla a final del invierno. La plantaremos, la echaremos en un sustrato húmedo, pero que queden las semillas sobre el terreno, sin enterrar. Lo pondremos en un lugar muy iluminado y reservado del frío para que puedan germinar en unas 2 semanas. Y una vez que pasen los fríos y riego de helada, la plantaremos en exterior. O si queremos, si tenemos un clima más suave como pasa por aquí, la plantaremos en el lugar definitivo como he hecho yo aquí. El riego debe ser siempre muy moderado, solo cuando le haga falta agua, cuando toquemos el sustrato y veamos que está seco. Ahora mismo tiene humedad y no la toco, aunque parezca que esta falta de agua tiene, con un poco de humedad nos va a llegar. Si llueve normalmente, pues no la regamos. Y eso sí, cuando llegue el verano, por lo menos por aquí, hay que mantenerla con algo de humedad para que no muera. Pero sobre todo, mucho cuidado de no encharcar el terreno o la perdemos.
Una vez que tenga 12 centímetros de alto, como las tenemos por ejemplo en el macetero, ya podemos ir recolectándolas y las podemos utilizar en cocina. Las secaremos si queremos, las secamos y las guardamos en un tarrito. Para recolectarlas basta con pinzar. Aquí tenemos una matita de esta maravillosa planta que huele espectacular, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos aquí por hoy y ya cuando florezca os enseñaré las flores y recolectaremos ya para guardarlas y secarlas. Nos vemos en unas semanas. Bueno, como dijimos, amigos, aquí tenemos ya la ajedrea floreciendo. Bueno, lleva floreciendo desde junio. Estamos a 10 de julio y fijaos, ahí tenemos las pequeñitas flores y los botones, ¿los veis? Bueno, pues el momento en que tienen botones ya podemos empezar a recolectarlas en condiciones. Como ya os dije, a partir de los 12 centímetros podemos empezar a recolectarlas. Pero ahora mismo, antes de abrir las flores, es el momento en que están más cargadas de esencia, de aceites esenciales. Fijaos qué alta está, así que voy a empezar a recolectarla para guardarla, para tenerla para todo el otoño, el invierno y la primavera. Si queremos reproducirla, dejaremos que estas flores se sequen y después las polvorearemos sobre el suelo, donde queremos tener de nuevo nuevas plantas de ajedrea para la primavera que viene. Aquí algunas ya están secas, ¿eh? Porque ya llevan, como ya os digo, unas semanas floreciendo. Sin embargo, la que tengo en tierra está más atrasada que esta que está aquí. Esta recibe más calor al estar en una maceta. La que está en tierra está empezando a florecer ahora. Para recolectarla en condiciones, la cegaremos por la base y haremos unos manojitos, los atamos y los ponemos a secar colgados en un lugar sombreado que corra el aire, como ya habéis visto que lo hago otras veces con otras plantas. Cuando la tengamos bien seca, pues, como hemos hecho otras veces, como ya os digo, la meteremos en un bote hermético y lo guardaremos como cualquier otra hierba de las que tenemos en la cocina. Bien, y terminando ya de hablar de la ajedrea, diré que es una planta que prácticamente no tiene enfermedades. Simplemente quitan unas poquísimas hojitas amarillas, afectadas quizá por algún tipo de hongo, o porque se han secado simplemente, y poco más, ¿eh? Aguanta bien la falta de riego, como ya os digo, y si nos pasamos sí podemos meterle enfermedades. Por lo demás, no tiene pega ninguna a su cultivo, tanto en maceta como en tierra. Deciros que la ajedrea ha sido muy empleada en cocina, tanto fresca como seca, ¿eh? Porque es una planta muy olorosa. Deciros que la hortense, que es esta, es más delicado el aroma que la ajedrea montana, que es la silvestre que podéis encontrar por el campo. Un sabor agradable, algo acre y picante, que recuerda al tomillo y huele parecido. Se emplea para aromatizar salsas, vinagres, aceites, guisos, potajes, etcétera, etcétera, etcétera. Así como para adobar los embutidos y carnes de todo tipo, pescados, escabeches, y aquí se emplea mucho en Andalucía en el adobo de la aceituna, en el aliño de la aceituna. En medicina tradicional podemos tomarla en infusión, para lo cual cogeremos una cucharadita de hojas en una taza de agua hirviendo, taparemos e infundiremos 10 minutos, como cualquier infusión, y servirá como digestivo y aperitivo. Lo usaremos en digestiones, también vale para las diarreas, para la flatulencia, para las náuseas, para el dolor de cabeza y para los cólicos. Asimismo es expectorante y se usa contra dolor de garganta, amigdalitis y faringitis, haciendo gárgaras con la infusión fría. También podemos emplear su jugo empapando un algodón contra el dolor de muelas por caries, y en uso externo contra las picaduras de insectos. También como loción del cuero cabelludo para evitar la caída del cabello y como linimento cataplasma para aliviar dolores en las articulaciones.
Además es buena tomarla contra las infecciones de orina y los parásitos intestinales. Bueno amigos, un poco más os puedo contar para no aburriros de esta gran, estupenda planta aromática. Y ahora para terminar voy a cortar unas cuantas matitas para secarlas para este otoño-invierno. Bueno, vamos a coger las herramientas. Bueno, pues vamos a coger y vamos a seguir pegando. Aquí lo tenéis. Estos grandes, maravillosos. Hay muchísimo aquí, ¿eh? Vamos a coger estos grandes, porque ya sabéis que esta planta secará y morirá, y la sacaremos de semilla otra vez. Empezaremos para la primavera. Bueno amigos, ahora voy a seguir recogiendo, pero vamos a ir despidiendo ya. Deciros que es una planta muy fácil de cultivar, muy aromática, servirá para cocina o para hacer alguna infusión. Plantarla, es dura, es resistente, no tiene enfermedades, así que la aconsejo de todas. Y nada más amigos, ahora la secaré y la guardaré en un bote. Os deseo que seáis muy felices, que lo paséis muy bien, y os mando un saludo y un abrazo a todos y todas. Hasta siempre.